Colombianos, mucha atención porque el presidente de la República vuelve a tener la razón en sus denuncias desde que llegó a la presidencia de la República. El mandatario ha reiterado en múltiples ocasiones que su administración heredó una monumental deuda generada por los gobiernos anteriores. Esto ha dejado que su administración tenga un margen de maniobra extremadamente limitado, y a este panorama se ha sumado los sabotajes políticos del Congreso de la República desde ese legislativo, que ha bloqueado la posibilidad de avanzar con las reformas sociales que el presidente Petro prometió en campaña en el 2022 y que recibió el aval de más de 11 millones de colombianos. No conformes con esto, la oposición, además de ese sabotaje en el Congreso de la República, en los medios hegemónicos de comunicación y en los shows mediáticos que arman para generar pánico en la sociedad, en la Corte Constitucional la oposición desmanteló la esencia de la reforma tributaria de 2022. Luego vino el hundimiento de la ley de financiamiento y recientemente que negaron el presupuesto general de la nación para el 2025, obligando al presidente Gustavo Petro, como dice la Constitución y la ley, en casos como este, que tenga que sacar el presupuesto por decreto. También negaron las adiciones al presupuesto. En fin, todo un sabotaje político contra una administración que tiene poco margen de maniobra, sobre todo para adelantar las reformas, los cambios estructurales dentro del Estado colombiano. Pero pese a todos los obstáculos, el presidente Gustavo Petro mantiene una economía en recuperación y una inflación bajo control, y siempre desmintiendo estos análisis apocalípticos promovidos por la extrema derecha, que insisten en fabricar una narrativa totalmente falsa de un supuesto colapso económico. Y ciertamente tenemos que tener en cuenta que esta estrategia no es casual, ni siquiera tiene que ver con el favorecimiento al pueblo colombiano. Lo que pasa es que buscan sembrar miedo justo cuando nos acercamos a las elecciones del 2026, y por eso el gobierno del presidente Gustavo Petro está enfrentando desde la parte económica, pero desde la parte mediática también, dos frentes que el pueblo colombiano merece conocer. Entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno del presidente Petro se enfrenta al desafío de pagar más deuda pública que cualquier administración en los últimos 20 años. Solo la deuda heredada del expresidente Iván Duque, el presidente Petro tiene que cubrir 84 billones de pesos. Solo de la deuda heredada de la administración de Iván Duque, el presidente Petro tendrá que cubrir cerca de 84 billones de pesos en los próximos 3 años, una cifra que representa casi la mitad de los 171 billones que arrastran los gobiernos anteriores para este mismo periodo. Ahora, hay que decir algo muy importante, y es que desde el 2000 la deuda que los presidentes heredan se han disparado, pero lo más llamativo, y esa es la noticia sobre todo que comenta el presidente Petro y lo vamos a ver más adelante, lo más llamativo es que la actual administración ha recibido la más alta de todas, y por eso el Ministerio de Hacienda ha dicho que el 80,5% de la deuda que el gobierno del presidente Petro deberá pagar en los próximos 2 años proviene de administraciones pasadas. En comparación, Iván Duque tuvo un 63% y Juan Manuel Santos un 20%, aunque Santos contó con 2 periodos para gestionar los pasivos. Entonces, es la pregunta que surge: ¿hasta cuándo la oposición en el Congreso, estos gremios, estos analistas de siempre, van a seguir culpando al gobierno del presidente Gustavo Petro por los males estructurales que otros gobiernos dejaron? Y sobre todo cuando el presidente habla de esto en los foros, habla de esto en las diferentes intervenciones que dice, y simplemente señalan que el mandatario está delirando y que no está asumiendo la responsabilidad. Pero ciertamente sí ha asumido la responsabilidad de la deuda que Colombia debe pagar en los próximos 2 años. El 39% corresponde a préstamos adquiridos por la administración de Iván Duque, el 38% por Juan Manuel Santos en 2 periodos, Santos en 8 años, Duque en 4 años. Incluso el país sigue pasando deudas que remontan de la administración de
de Álvaro Uribe Vélez. Este es el panorama y esto es lo que el presidente Gustavo Petro le ha tratado de explicar al país en muchas oportunidades. Por eso el presidente Gustavo Petro enfatiza en su cuenta de Twitter lo siguiente: que el señor Duque haya disparado la deuda pública nacional, que el Banco de la República haya mantenido la tasa de interés del endeudamiento excesivamente alta, han llevado a una situación difícil que el gobierno nacional ha tratado de sobremontar sin mayor costo para la gente más pobre. Lo que realmente no le perdonan al presidente Gustavo Petro, y él lo resalta en esta oportunidad, es que su política económica ha priorizado a los sectores más vulnerables y no en favorecer a los grandes capitales. Y contrasta, por ejemplo, con lo que hizo el presidente Iván Duque, quien en 2019 aprobó una reforma tributaria que benefició a los más ricos, subsidiando de manera irresponsable, por ejemplo, el galón de la gasolina, lo que agravó el hueco fiscal. Por eso el presidente Petro lo deja claro en esta parte: hemos pagado el horroroso e injusto subsidio a la gasolina, hemos mantenido el nivel de endeudamiento extremo sin endeudarnos de nuevo, solo nos endeudamos para pagar la deuda. Eso implica disminuir la inversión pública cuando debería aumentar. Además, el presidente Gustavo Petro, en esta parte que les acabo de leer y en las siguientes líneas, agrega una reflexión profunda para entender el actual panorama. El recorte a la inversión pública se debe a que la reforma tributaria fue recortada en un aspecto más progresivo, el más eficaz, y esto es lo que les comentaba al comienzo del video, que incluso la oposición en la Corte Constitucional tumbó la reforma tributaria, que era progresiva y buscaba recaudar más de 10 billones de pesos anuales para cubrir deudas, para financiar programas sociales, pero que no se pudo llevar a cabo porque además de eso hubo una crítica a cómo falló la Corte Constitucional, y el mandatario lo dice en las siguientes líneas: también se debe al uso del anticipo de impuestos acelerados en el 2023 que desfinanció el 2024 y al pago desde el presupuesto de parte del subsidio de la gasolina. Decidimos disminuir los efectos negativos con una ley de financiamiento después que las comisiones conjuntas económicas del Congreso se negaron a aprobar el presupuesto. Y por supuesto que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que darle a conocer al país los verdaderos responsables de ese poco margen de maniobra que tiene su administración. Por eso dice que el hundimiento de la ley de financiamiento para suavizar los efectos fue hundida latinamente por Efraín Cepeda y sus amigos en pos de unos carteles de empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar que mi gobierno va a perseguir a profundidad y por puro sectarismo político. Además de eso, en esa ley se proponía bajar los impuestos de renta de todas las empresas de Colombia y aumentar la sobretasa solo en petróleo y carbón, quitar el IVA en turismo, energías limpias y transporte eléctrico y volver la deuda de los usuarios de energía llamada opción preferencial que dejó Duque en deuda pública para bajar tarifas y financiar el sistema eléctrico. Y presten mucha atención, sobre todo los que somos costeños, porque hay que estar pendientes de los que supuestamente representan nuestra región y que tienen una afinidad y un beneficio para el pueblo costeño, pero cuando están en los entes del gobierno del estado, en el Congreso de la República, se prestan para golpear al pueblo del Caribe. El presidente Petro aquí lo dice: la misma bancada costeña, claro, con excepciones, dirigida por Efraín Cepeda, Vargas Lleras y Char, hundieron la ley y dejaron a los usuarios de energías expósitos. Ahora que cambió la fórmula tarifaria en favor de los usuarios, amenazan los especuladores de las energías traídas por Vargas Lleras y Cárdenas, vendiendo nuestra agua, en poner demandas en el Consejo de Estado para tumbar la rebaja en las tarifas de energía eléctrica en el país. Lo que sí hemos visto es que el sabotaje es claro y los responsables tienen nombre, mientras que el presidente Gustavo Petro, y lo dice él en muchas oportunidades, está intentando sacar al país del abismo financiero heredado. Sus opositores desde el Congreso, incluso desde las Cortes, desde el famoso Consejo de Estado, se empeñan en bloquear cada reforma que beneficie al pueblo. Creo que falta mayor movilización y cero tolerancia por parte de la ciudadanía frente a quienes hundieron al país pero siguen dictando cátedra, dictando la agenda con discursos hipócritas.
porque son los mismos que subsidiaron a los ricos, dispararon la deuda pública y ahora literalmente lloran porque las políticas públicas no les está favoreciendo. No es coincidencia que aquellos que hundieron la ley de financiamiento ahora estén por ahí por los medios de comunicación amenazando con demandas para frenar las tarifas justas de energía, como dice el presidente Gustavo Petro. Y eso es lo que los ciudadanos costeños deberíamos de prestar mucha atención. Y por eso los interrogantes no son si el gobierno del presidente Gustavo Petro puede soportar el sabotaje, sino la pregunta es si los colombianos seguiremos siendo cómplices pasivos de los que nos condenaron al atraso. Y es 2025 y el gobierno del presidente Gustavo Petro le queda un año para acelerar el proceso, para acelerar el cambio que prometieron, y por eso estuvieron reunidos con todo el gabinete y las dependencias de la presidencia de la República con el fin de abordar los temas importantes que van a definir la agenda del presente año y sobre todo para continuar con los cambios estructurales que se ha presentado en la reforma agraria, en lo que respecta a las leyes económicas, y con el fin además de eso de definir el plan de acción del 2025. En unas semanas, y esto hay que tenerlo muy presente, el Congreso de la República volverá a sesionar y la agenda legislativa del gobierno también será muy importante, y el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado la directriz de estar muy pendiente en cómo se deben de tramitar los proyectos de ley, teniendo presente que aún hay varios proyectos en el Congreso, incluida la reforma a la salud, que tiene muchos opositores fuertes. Incluyen senadores, representantes a la Cámara, poderosos sectores económicos y políticos que financian campañas electorales. Eso hay que tenerlo presente. La reforma tributaria en la Comisión Séptima del Senado no se hundió porque no era favorable al país. No, señor, se hundió porque allí estaban los partidos políticos que las EPS financiaron en el 2022. Los altos funcionarios del gobierno, y han dicho en el comunicado que lanzaron el día de ayer, tienen claro que la directriz del presidente Petro es combatir estas narrativas mentirosas, pero también en hacer. Y esto se está alineando con un borrador del Ministerio de Hacienda sobre un plan de austeridad para el presente año, cuyo principal objetivo, han dicho desde la presidencia, es reducir el déficit fiscal que actualmente asciende a unos 12 billones de pesos. Y las medidas anunciadas ya incluyen incluso la agenda del presidente Petro para recortar gastos en la eliminación de ciertos viajes oficiales. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro ya no va a estar en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, donde inicialmente el presidente Petro había contemplado ir, pero con este plan de austeridad suspende ese viaje y sobre todo se va a enfocar en la agenda legislativa, en los temas que nos importan y sobre todo que son cruciales para el gobierno del presente año. Eso es lo que les quiero traer, amigos y amigas, lo que tiene que ver con la deuda histórica que asumió el gobierno del presidente Gustavo Petro, heredada de gobiernos anteriores, pero sobre todo el gobierno del expresidente Iván Duque, quien hoy en día se cree un buen gobernante y con la capacidad de dar charlas sobre buen gobierno. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban al canal, a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios. Es importante para abrir el debate y continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vemos en una próxima oportunidad.